Amén, hermanos. Vamos a tener la palabra de nuestro Dios y como siempre es una bendición, es un gusto compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes, hermanos, y nomás queremos seguirnos gozando en las promesas y bendiciones que Dios tiene a través de su palabra que nos da de día en día. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro estudio de esta tarde, por favor. Padre, agradecemos sus bendiciones que nos ha dado. Gracias por cuidarnos, gracias por darnos la vida, la salud, gracias por los alimentos, gracias por tu protección que cada día nos das en la familia y también la familia espiritual, nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque cuidas a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos y hermanas donde quiera que anden, adultos, jóvenes, niños. Sabemos que están bajo tu cuidado, bajo tu respaldo, y nomás queremos agradecerte que tú has sido en gran manera bueno. Gracias, Dios, por eso que nos has dado, y sin duda alguna nos seguirás guardando. Bendice tu palabra una vez más en nuestros corazones, que traiga fruto, que traiga bendición para gloria tuya. Te damos gracias por este momento. Pedimos nos acompañes a este tiempo. En Cristo Jesús oramos, nuestro Salvador. Amén. El otro estudio, hermanos, hablamos de crecimiento de nuestra fe y conocimiento en la palabra de Dios. Hablamos del capítulo número 2 del libro de Colosenses. Bueno, y una vez más vamos a retomar capítulo 2 del libro de Colosenses. En este capítulo número 2, hermanos, habla del cuidado que debemos tener hacia los engañadores. Debemos de tener cuidado hacia los engañadores de las falsas doctrinas. Por ejemplo, Colosenses, en los días de Pablo había un grupo de los famosos gnósticos. Claro, había muchos, pero Pablo, el Espíritu Santo, enfatiza mucho de esta falsa doctrina. Entonces les decía a los hermanos de Colosa, como decíamos, que hay tres grupos de los cuales el apóstol Pablo hace referencia en el versículo número 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces el apóstol Pablo hacía claramente la preocupación de tres grupos de cristianos que fueran engañados precisamente. Ahora debemos de pensar un poquito qué tiene que ver con los cuidados que debemos de tener. Bueno, en la doctrina que hemos recibido debemos de guardarla, debemos de conservarla, debemos de preservarla, debemos de pelear por ella en lo que hemos creído. Ahora, pensando en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 2, precisamente está hablando de tener cuidado de los engaños, de falsas filosofías, de un falso cristianismo, falsos maestros, falsa enseñanza. Y estamos hablando de tener cuidado con falsas decisiones, con falsas doctrinas. Hoy día por todos lados tenemos el movimiento ecuménico, movimiento carismático, muchas enseñanzas hablando de mucha sensualidad, mucho emocionalismo, su música, su forma de predicar. Hermanos, estamos siendo bombardeados precisamente como en los días del apóstol Pablo. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, en lo que hemos creído. Ahora, quiero ir un poquito más adentro, hermanos, del capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 23. El apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, escribiendo a los hermanos que tuvieran cuidado del falso legalismo religioso. Es un arma muy letal, el legalismo religioso. Es un arma de la cual ha usado el diablo, ha usado el ambiente religioso, y ha sido tan letal, hermanos, que ha paralizado vidas, ministerios,
iglesias, ministerios fructíferos, vidas consagradas, entregadas a Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque individualmente es posible que en su momento hemos tomado posturas legalistas. Ahora, quisiera dar una pequeña explicación en relación a qué es un legalismo. Un legalismo tiene que ver con una interpretación incorrecta, por supuesto, de lo que no está diciendo el texto. Alguien, por ejemplo, dice: Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Dios eso no lo dijo, ni tampoco está en la Biblia, ¿verdad? Están dando por cierto que algo está escrito y no está escrito. Entonces, debemos de tener cuidado con una interpretación que la Biblia no tiene. Le llamamos nosotros herejías. O otra forma es añadirle un texto a la Biblia de lo que no está diciendo. Otra forma es aplicar el texto tal cual dice y decir lo que está diciendo, pero está diciendo a mi conveniencia o a conveniencia de alguien más. Estamos dando una aplicación o una interpretación incorrecta. Es muy común entre el campo evangélico, entre el campo del cristianismo. Por ejemplo, si yo miro a una persona, especialmente en una dama bien vestida, ¿qué decimos? La hermana es muy espiritual. Llevar un vestido correctamente, ¿es espiritual? ¿Eso muestra que es espiritual? Es una mala aplicación. O tal vez una hermana que por alguna razón lleva sus pantalones, decir, ¿es una hermana carnal? No es lo correcto. Puede ser que haya una necesidad. Ahora, tal vez no debe usar los pantalones, sí, pero no es muestra que es una carnalota. ¿Me explico, hermano? Estamos tratando de entender, entonces, ¿qué es un legalismo? ¿Verdad? El hermano no escucha música inconversa, música que no es cristiana. El hermano es espiritual. Eso lo hace ser espiritual. Hay gente que en su vida no ha escuchado música inconversa, música que no es cristiana, y ni siquiera ha nacido en Cristo. Hermano, estamos tratando de entender en posturas que ponemos en ciertos lugares o en ciertos momentos, y que pareciera que eso determina entre ser salvo y no ser salvo. Determina entre ser espiritual y no ser espiritual. ¿En qué nos convertimos? ¿En unos fariseos o en unos hipócritas? Usted sabe perfectamente que el Señor Jesucristo tuvo pleitos todo el tiempo en su ministerio. Estuvo discutiendo y enseñando en contra de los fariseos, no porque tuviera un problema personal en contra de ellos, sino porque eran legalistas y aplicaban la palabra de Dios para su propia conveniencia. Y usted puede encontrar en los primeros 3 evangelios repetidas veces diciendo nuestro Señor Jesucristo: sepulcros blanqueados, o tragáis el mosquito y coláis el mosquito y tragáis el camello, perdón. Hermano, ¿por qué eran de una manera tan legalistas, tan cuadrados? ¿Verdad? Encontramos en el libro de Juan, diciendo ellos, encontramos a una mujer en el mero acto de adulterio. ¿Verdad? Decían lo que no estaba pasando. Ahora, tal vez sí estaba en adulterio, pero usted sabe que la ley prohibía ver al prójimo desnudo. Entonces, había leyes morales, sociales, que ellos estaban rompiendo. Es para darnos a entender, hermanos, que hoy día estamos viviendo en un legalismo religioso, lejos verdaderamente de una vida cristiana, de una vida verdaderamente espiritual, en una relación íntima con Dios. Tal vez alguien dice: hermano, ya entendí lo que está tratando de decir. Entonces, ¿cómo debo de dejar mi legalismo religioso
y vivir en realidad una vida cristiana, una vida meramente espiritual, una vida meramente que camine con Dios día a día. Bueno, me encanta eso, me encanta esa pregunta. Es entonces, ¿cómo cuidarnos del engaño religioso y legalismo? Bueno, yo comenzaría, hermanos, precisamente aquí en el libro de Colosenses. Quiero usar unos versículos, pero antes quisiera invitarle al libro de Juan, capítulo 1, versículo 17. Si usted tiene su Biblia, acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 1, el versículo número 17. ¿Qué dijo nuestro, diríamos, el escritor del libro de Juan? ¿Verdad? Está escribiendo allí inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos está diciendo Juan capítulo 1, verso 17? ¿Qué dice, hermanos? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero note algo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo empezar realmente salirme de mi círculo religioso y salirme de mi círculo legalista, empezar a vivir una verdadera relación entre Dios y mi vida y mi cristianismo? Bueno, número uno, tengo que comenzar una relación con Dios naciendo de nuevo o naciendo en Cristo. El Espíritu Santo va a hacer, en unión a su palabra, a la Biblia, una relación, ¿verdad?, entre Dios y yo. Y va a ir estableciendo una relación de crecimiento. Pero un crecimiento, hermano, que viene de lo interno hacia lo externo. Como yo estaba diciendo, bueno, ¿por qué el cristianismo se califica dependiendo cómo te vistes? Es que eres un cristiano maduro, un cristiano que crece. Pero resulta cuando verdaderamente viene la prueba, resulta que no es lo que nosotros habíamos pensado o dicho. Entonces nuestro cristianismo comienza verdaderamente cuando fuimos salvos, que comienza la palabra de Dios a generar, a producir en nosotros un cambio espiritual, un cambio interno hacia lo externo. Y en serio comienzan a cambiar vestimenta, a cambiar palabras, pensamientos, decisiones, acciones. Hermanos, se puede ver un cambio total aún, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en la escuela, en el taller, donde tú estás. La gente empieza a preguntarte o a decirte, oye, tú no eres el mismo. Amén, gloria a Dios. Pero porque está mirando de lo interno hacia lo externo. Mire, vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 36. Quiero compartir con ustedes este precioso pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba diciendo verdaderamente de un cambio de vida? Hermano, todo mundo lo va a poder notar. Ezequiel, capítulo 36, verso 26, dice: os daré corazón, hermano, nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El muchachito, el jovencito, el adolescente, el niño, ¿verdad?, se va a notar su cambio en Cristo. Su rebeldía, todas sus malas acciones las va a dejar aparte, las va a dejar atrás. No vamos a andar discutiendo y peleando entre que si obedece o no obedece. Se va a notar el cambio, ¿verdad? Dice: pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y yo os daré un corazón, hermanos, de carne, de sentimientos. Hoy día, ¿verdad?, se dice que un hombre no llora, pero un cristiano sí llora. Llora por todo. Nuestro Cristo lloró, hermano, por la dureza de corazones. Y luego dice el verso 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Entonces, hermano, pensar en la palabra de Dios, en estudiar y penetrarnos en ella y ella en nosotros, hermano, no tendríamos que entrar en conflicto, no tendríamos que entrar en discusión, porque sería un deleite cada vez que usted y yo la leemos, la estudiamos. Podemos pasar horas, días, meses, años gozándonos en ella, y no tendríamos la idea de, ay, otra vez la Biblia, ay, otra vez tengo que estudiarla. No, tal vez tendríamos que decir, ya pasó todo el día y no he estudiado mi Biblia, ya pasaron 2, 3 días y por esto o por aquello, Dios perdóname, no he meditado en tu palabra. Eso sí lo creo, hermano. Un verdadero cristiano va a desear, anhelar constantemente la palabra de Dios, que le hable, que le transforme día en día. Mira, hermano, dijimos el libro de Colosenses. Quiero que regresemos, si me ayudas, hermano, hermana, por favor. El libro de Colosenses capítulo 2. Quiero compartir contigo el versículo número 7. 2:7 dice, tres divisiones tiene este versículo. No los voy a poder compartir, hermanos, pero permítame enseñarle 2 cosas aquí que está mostrando. Las dos primeras divisiones. Dice, versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, asimismo como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Como dije, quiero usar las dos primeras palabras, que dice arraigados. Y la palabra arraigados, la idea original, principal, tiene que ver con un árbol, ¿verdad? El único que echa raíces es un árbol. Y cuando pensamos en un árbol, ¿en qué estamos pensando? En sus beneficios, en sus atracciones, en su fruto. ¿En qué realmente estamos pensando? ¿Qué es la idea? Que el Espíritu Santo puso esta comparación, ¿verdad?, a que debemos ser arraigados. En otras palabras, si pensamos en un árbol, que vamos a ser atraídos por sus frutos, por su sombra, por su belleza, por su altura, por alguna característica del árbol. Bueno, estamos hablando, hermanos, de un árbol tal vez que sus raíces están demasiado largas, profundas, gruesas. Pero nunca andamos buscando las raíces del árbol, ¿verdad? Tal vez vamos a protegernos de su sombra, tal vez de sus frutos, tal vez a tomar una foto por ahí, ¿verdad?, por su belleza, por su altura, por lo grueso que es el árbol. Pero en sí, hermanos, no estamos tanto buscando la raíz. ¿De qué estamos hablando, hermano? De un árbol que es firme, que es fuerte, estable, que tiene vida, hermano, que te transmite vida. Es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo, hermano. Deberíamos estar tomando decisiones, como decíamos en otro momento, de día en día. Usted y yo somos arraigados en Cristo, estamos echando raíces profundas en su palabra, o solamente nos estamos conformando, hermano, hermana, con solamente leer de una manera superficial y de una manera que nuestra conciencia y sentimientos puedan ser callados, o poder compartir con alguien más, es decir, pues yo ya leí la Biblia, yo ya esto, yo aquello, así de una manera como competitiva. ¿Verdad que no es la idea? Lejos de nosotros esté ese sentir. Podemos compartir como hermanos, como amigos, y decir, wow, cuán insondable es la palabra de Dios. Pero no de una manera arrogante, no de una manera jactanciosa, competitiva, haciendo quedar mal a alguien más que por alguna razón no la leyó. No es la idea, hermano. Es de una manera profunda. Honestamente, hermanos, tenemos que aceptar que no somos a veces tan meticulosos como deberíamos serlo, pero traté de buscar qué árbol en el mundo son los más viejos.
los más arraigados, y no hay muchos. Tal vez la información es corta, tal vez usted puede mandarme alguna información más amplia, más profunda, tal vez, hermano. Pero lo que yo pude encontrar, nada más hay 2 árboles en el mundo de más de 4.800 años. Y en México no hay. Hay árboles de 600, de 800, de 600, de 400 años. Según los investigadores, sí. Pero en México, a lo menos que esté en una estadística por allá, hermano, que yo no lo encontré tal vez, pero nomás según que hay 2. Uno está en Irán y uno está en California. Es todo lo que yo encontré. 4.800 años. Ahora, si yo pudiera preguntar a esos árboles, ¿verdad? Ya entendemos que no oyen, no ven, no hablan con nosotros, pero pensando que pudiéramos hacerles algunas preguntas. ¿Por cuántas inclemencias de la naturaleza no han pasado? Y ahí está. ¿Por qué, hermano? Porque tienen raíces profundas dentro de la tierra. Han ido buscando, ¿verdad?, la humedad, el agua, para poder subirla, ¿verdad?, y mandarla hasta lo más alto de ellos, y así alimentar su follaje, sus ramas ser más gruesas, su tronco más grueso. Hermano, cada día esos árboles, como ya decía, ¿cuántas cosas no han pasado? Muchas, pero ahí están, como un testimonio, ¿verdad?, de nuestra naturaleza, que Dios ha preservado y que ha cuidado. Pues Dios quiere, hermano, que usted y yo nos quedemos en su palabra, plantados como esos árboles, hermano. Si pudiéramos llegar y viajar hasta donde están estos árboles para empezar, número 1, no sería fácil. Tendríamos que hacer varias inversiones. Y para poder cuestionarlos, pues sería un poquito difícil, porque los árboles no hablan. Pero, hermano, que usted y yo, la gente, pueda ver, nuestros familiares, amigos, compañeros, y no importa qué pase en tu vida o en mi vida, hermano, te puedas quedar plantados, como decía el salmista, plantado en la casa de Jehová, deleitarte profundamente en su palabra, y de decir, no importa lo que pase en la vida, me voy a quedar plantado, como es la idea del Espíritu Santo aquí en Colosenses. ¿Podríamos hacerlo de día en día, hermano? Tal vez los tiempos no son tan gloriosos como para decir, wow, qué bonito nos va, hermano, pero tampoco tenemos que lamentarnos nuestras heridas, ¿verdad?, curárnoslas en nuestra miseria. Mira lo que me ha ido. Tal vez, hermano, te ha pasado tiempos malos, pero no puedes quedarte pensando en lo malo, sino pensando más en arraigados en la palabra de Dios. Y número 2, dice sobre edificados. Por supuesto, deja esta analogía y toma otra, el Espíritu Santo. ¿Cuál? De un edificio. La palabra que está aquí no es edificados, es sobre edificados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que tú puedes edificar donde no hay base, y sobre edificar es donde hay una base. Así de simple. Entonces, la palabra que está usando el Espíritu Santo aquí dice sobre edificados. En otras palabras, nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida emocional, nuestra vida económica, todo nuestro círculo de vida, no importa qué área, debe ser afectada o debe ser fundada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la base. Hermano, fuera de Él todo es incierto, todo es falso, todo es mentira, todo es pasajero, nada hay seguro en esta vida. Si hablamos de economía, nuestra moneda está cada día
¿verdad?, sufriendo cambios. Si hablamos de un negocio, si hablamos de una preparación de carrera, de oficio, cada día, hermano, tenemos que estudiar más y cada día estudiar más. ¿Quieres ganar un pesito más? Échale ganas, tiene que seguir estudiando lo que estudiaste, tu profesión hace 5 o 6 años atrás. Tienes que estarte cada día informando. Si hablamos de tecnología, hermano, pero sabes, nuestro fundamento no cambia, está firme. Quiero compartir contigo un poquito atrás, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, hermano, hermana, jovencito, niño, niña, por favor. Si ves conmigo, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, ¿qué dice mi hermano? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No existe, hermano, no existe. Son vanos. Todos se destruyen. Pero dice, el cual es Jesucristo. ¿Él está en tu vida? Mira que dice Efesios 2, el verso 20. Efesios capítulo 2, el verso 20. ¿Qué dice mi hermano? Ahora sí, va a usar una palabra edificados, ya no sobre edificados, ahora dice edificados. ¿Sobre quién? Sobre el fundamento, comenzando desde los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va, hermano, creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, hermanos, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Él es nuestro fundamento para que nuestra vida siga siendo edificada. No la religión, no las tradiciones, no mis emociones. No es que me gustaría, no es que opino, no es que me hubiera gustado que la iglesia o que alguien más hiciera. No, hermano, nuestro fundamento, nuestra base es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, vienen tiempos difíciles, sí, pero el fundamento está firme, no cambia. No importa las tempestades, las torrenciales que arremeta con nuestra vida. Hagámonos un favor. Quedémonos arraigados y cimentados, sobreedificados en Cristo. El fundamento es sólido, es firme. Es una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome usted y yo la palabra de nuestro Dios. Allí mismo en Colosenses, mi hermano, capítulo 3, el verso 16. Mire, hermanos, espero darme a entender. El versículo 3, capítulo 3, verso 16. Uno de los versículos que yo considero cardenales, fundamentales, principales en esta carta. ¿Cómo dice? Leámoslo los que podemos. Capítulo 3, versículo 16 del libro de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estoy pensando, hermanos, que si Dios lo permite, quiero hacer un estudio solamente de este pasaje. Hoy no lo vamos a poder hacer. Las primeras palabras que saltan, dice, la palabra de Cristo more en abundancia.
primeramente dice la palabra, obvio, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Pero luego dice more. ¿Qué entendemos por que la palabra de Dios more en vuestros corazones? La palabra morar también la podemos entender como vivir. Alguien nos pregunta y dice, ¿dónde moras? ¿O dónde vives? Y ya nosotros damos la dirección. Todo el mundo entiende que en una casa, ¿verdad? No en un árbol. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Ah, pues esta es mi dirección. La idea general es que estamos viviendo en una casa. Entonces, cuando el Espíritu Santo pone aquí diciendo, la palabra de Cristo more en nuestros corazones, ¿qué es en sí que puedo entender? La palabra de Dios es viva. En pocas palabras, que la palabra de Dios, hermano, esté dentro de nosotros, pero de una manera cómoda, de una manera libre, de una manera que pueda producir en nosotros cambios. ¿Verdad? Como dije antes, que nosotros nos podamos deleitar en ella y ella en nosotros, porque es viva. Cuando dice, hermano, que debemos deleitarnos en ella, que ella pueda penetrar en nosotros, pero no de una manera religiosa, de una manera imponente, ¿verdad? Que alguien más como papá o mamá, como hijos, nos estén imponiendo, ¿verdad? La vas a leer porque la tienes que leer. Es cierto que como padres a veces tenemos que tomar esa postura, pero esa no es la idea del Espíritu Santo, hermano. Es que voluntariamente nosotros la dejemos que entre y que haga cambios la bendita palabra de Dios. ¿Te acuerdas que leímos en el libro de Hebreos 4:12? El poder que ella tiene de penetrar y dentro de nosotros desmembrarnos, estando aún todavía juntos todos nuestros miembros, pero que voluntariamente haya cavidad en nosotros, que sea nuestro deleite. Pero también usa la palabra en abundancia. ¿Cómo entenderíamos la palabra abundancia? ¿Verdad que en grandes cantidades exuberantes? De otra forma dicha, de una manera superlativa, muchísima, de tal manera que nosotros tengamos una profundidad de cómo también poder transmitir la palabra de Dios a otros. Que ella pueda controlar, hermano, hermana, que ella pueda controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones de día en día. Quiero que lo notes, antes de movernos de aquí, hermano, quiero que lo notes allí en Colosenses 2, el verso 16. Colosenses 2, el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Dije Colosenses, ¿verdad, hermanos? Perdón. Es Filipenses 2, 16. Discúlpenme. Ya saben, siempre ese es uno de nuestros distintivos. 2, 16, pero es de Filipenses. ¿Qué dice, hermanos? Ajá. Asidos. ¿De qué? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda, ¿qué, hermanos? Gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
quiero quedarme con las primeras palabras. Asidos, agarrados de la palabra de vida. El apóstol Pablo, cuando estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso, él dijo: os encomiendo a la palabra de vida. Que Dios los bendiga. Mire, vaya conmigo al libro de Salmos 119, 11, hermanos. Mire, qué precioso es encomendarnos a la palabra de Dios. Como dije, que no sea, hermano, una carga, que sea un deleite para usted y para mí, en todo tiempo que esté en nuestra vida. Salmo 119, el verso 11. ¿Qué dijo el salmista, hermano? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué, hermanos? Para no pecar contra ti. ¿Por qué muchas veces andamos cometiendo pecados vergonzosos? Pecados, hermano, que traen vergüenza a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Ella no puede controlarnos. ¿Qué nos controla? El pecado, la maldad. Hermano, el salmista ha tomado una decisión en que la palabra de Cristo va a vivir en sus vidas. Ve allí mismo, Salmo 119, ahora el versículo 11. Pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, le invito a tomar decisiones en su vida. ¿Cuál es la circunstancia que usted está pasando? Ahonde en la palabra de Dios. Quédese con la palabra de Dios. ¿Cuál es el tiempo que usted vive? No se aleje de la palabra de Dios. Al contrario, profundice de día en día en ella. Que Dios me lo bendiga. Que Dios y usted caminen juntos como hijo y padre. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a que cada uno de sus hijos podamos decidir en echar raíces profundas en su palabra, en la iglesia, en la doctrina que hemos creído, de la manera analógica que tú lo has puesto aquí en tu palabra, y ser sobreedificados con tu palabra. En realidad es todo lo que necesitamos. Gracias por los logros que nos has dado en la vida, pero el mayor logro, la mayor bendición, ha sido haberte conocido y conocer tu palabra. Es la mayor bendición. Si hay algo que las familias, los individuos necesitan, es tu palabra. Las naciones, en donde quiera que esté el ser humano sobre la faz de la tierra, necesitará tu palabra. Y gracias por la grandeza, por lo eterno, de la manera que no podemos describirla. Ella lo es en nuestra vida de día en día. Ayúdanos que como pueblo suyo podamos arraigarnos y sobreedificarnos en ella. Padre amado, muchas gracias por este precioso tiempo. Siga bendiciendo a su pueblo que usted compró en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén.